Bueno, acá estamos reiniciando el programa Pensamiento Crítico, un nuevo bloque. Y en esto de discutir proyectos políticos, dicen, que es una falacia porque en realidad no son proyectos políticos lo que se está discutiendo hoy en la Argentina. Es la entrega del país, la dependencia absoluta, o en todo caso es continuar un proceso como sujetos históricos, que así nos entendemos, más allá que hayamos nacido en tiempos y en épocas diferentes, y que nuestra experiencia a través de la vida sea diferente. Tiene que ver con el compromiso de cada uno y de entenderse cada uno como un ser libre, y a partir de eso tomar partido. Y en todos estos años que han venido, desde las luchas de lo que nosotros conocemos como el levantamiento de los pueblos originarios, las luchas que se dieron en los valles cachaquíes, por ejemplo, desde Tupac Amaru, si se quiere, para adelante, o de nuestro nacimiento como Estado independiente de los reyes de España. Y eso que tiene que ver con el sujeto histórico, digo, porque el 25 de mayo de 1809, allí en Chuquisaca, se planteó precisamente, cuando todo esto integraba el virreinato del Río de la Plata, la independencia de España. Un año después, el 25 de mayo de 1810, en la ciudad puerto, como es Buenos Aires, se dio ese planteo. Pero pasaron 6 años, hasta el 9 de julio de 1816, para que se declarase la independencia de la Argentina. No vamos a profundizar en cada uno de los hechos históricos, pero seguramente allí comprenderemos esta trama que nos lleva hoy, en el 2018, a seguir peleando por estas dos cuestiones. Y la contradicción principal sigue siendo liberación o dependencia. En otros años se hablaba de que la Argentina era un país en vías de desarrollo. Hoy mismo escuchamos a muchos opinadores, pero que están en medios concentrados, queriendo hacernos creer que nuestro país, que nuestro territorio es un país pobre. Mentira, es un país sumamente rico. Por eso los poderosos se quieren apoderar hace muchísimo tiempo de nuestros recursos naturales. Porque lo extenso que es nuestro territorio, y alguna vez se dijo por allí, un país que tiene los 4 climas, un país que tiene agricultura, ganadería, que tiene minería, que tiene recursos hídricos, que tiene energía. Bueno, tenemos todo precisamente porque estamos conformados en un territorio que tiene el último punto antes de llegar a la Antártida en Ushuaia, y a lo largo de este territorio, teniendo la cordillera de los Andes y un litoral marítimo como el que tenemos con el Océano Atlántico, con todas las riquezas imaginables. Esas riquezas y esos recursos naturales que los países centrales no tienen. Un continente joven como es la América del Sur. Y en esto que decimos que no es discusión de proyecto político, sino que tiene que ver con la discusión de querer quedarse con nuestros recursos naturales y nosotros plantear esta otra cuestión que sí tiene que ver con un proyecto de desarrollo político, no solo para la Argentina, sino para nuestra región. Y en esto damos la importancia entre uno de los ítems más importantes, que es la función que debe cumplir el Estado en una sociedad como la nuestra. Y como hemos tenido ricas experiencias, y que es mentira que nos quieren hacer creer que hubo 70 años de decadencia en la Argentina, porque eso es negar un movimiento nacional y popular que surgió
allá el 17 de octubre de 1945, donde casualmente ese 17 de octubre, que se ha determinado sea el Día de la Lealtad Peronista, los que estaban en la plaza, los que generaron ese movimiento social a través de la creación del obrero industrial en la Argentina, de esas clases bajas que veían un ascenso social a través del trabajo y que, claro, lo eligieron a Perón como el hombre que asegurase todos esos derechos por los cuales habían peleado anarquistas, socialistas. Ese 17 de octubre, en la plaza no había peronistas. El peronismo vino después. Ese 17 de octubre el pueblo eligió quién quería que lo condujese y quién le iba a asegurar en todo caso esos derechos que habían conseguido. Y allí surgió el peronismo, que tuvo y tiene como eje central el Estado, como ordenador de toda una sociedad. Por eso nosotros planteamos leer la Constitución del 49, que expresa claramente lo que debe ser el peronismo, lo que fue en algún momento. Y el desarrollo que tuvimos desde el Estado tiene que ver con la salud pública como derecho humano. Creado por primera vez, el primer Ministerio de Salud que hubo en la Argentina fue creado por aquellos años y su ministro fue el doctor Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, un médico sanitarista que entendía claramente salir del viejo sistema, que era aquel que no importaba mucho la salud pública, para ponerlo en práctica como derecho humano. Bueno, llegamos a estos tiempos donde vemos que la salud pública cada vez está más deteriorada y que el gobierno se ocupa de eso, pero todos los días y a cada momento. Allí vemos la lucha del Hospital Posadas. Allí vemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el querer poner en un lugar como instituto a varios hospitales públicos que han cumplido tareas extraordinarias, no solamente en cuidar de la salud, sino en la creación de profesionales médicos de la salud. Y son estos proyectos como el CUS, que es la cobertura única de salud, donde quieren privatizar precisamente un derecho que nos compete a todos, que es el derecho a la salud. Y en estos tiempos donde algunos políticos que tienen otros tiempos, claro, tienen otras urgencias y tienen otra espalda para aguantar este chubasco, porque ninguno de ellos asiste al hospital público. Ellos tienen coberturas, bueno, de medicina privada y pueden ser atendidos de esta manera. El grave problema está en aquellos que sí necesitan ir al hospital público. Con todo el esfuerzo que los profesionales del hospital público llevan a diario adelante, con falta de insumos, con falta de equipamiento. Días pasados escuchaba en un programa de televisión al director del Hospital Ricardo Gutiérrez, y él decía claramente, y lo que pedía en cuanto al Estado, bueno, le pedía a esta administración del Estado, a esta administración del gobierno, bueno, pero él decía que lo que querían desde el hospital público era competir, que le den la posibilidad de competir, dándole los insumos y el equipamiento necesario. Claro, no lo hacen porque seguramente el hospital público, sin ninguna duda, demostraría, teniendo equipamiento y teniendo insumos, que es el nivel más alto de calidad en la atención de la salud. Porque los poderosos quieren otra cosa. Se ve en la escuela pública. El deterioro en 30, 40 años de la escuela pública para que vayan a la escuela privada. Bueno, y acá buscan lo mismo. La salud, que en la Argentina está asentado sobre tres patas fundamentales, que es el hospital público, es la cobertura médica privada y son las obras sociales de los sindicatos. Pero no alcanza en estos tiempos con estos gobiernos. Y allí
un hombre que fue discípulo de Floreal Ferrara, un médico sanitarista también muy reconocido, que bueno, ya no vive y que tuvo un desarrollo muy grande en la República Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Floreal Ferrara, que fue discípulo de Ramón Carrillo. Y Jorge Rachid, conjuntamente con Daniel Goyán y varios médicos más que siguen esa línea de entender que la salud pública como derecho humano es condición sine qua non que se haga cargo el Estado. Escribe algo muy interesante que quiero compartir con todos ustedes. Y esto lo digo desde esta radio de base, y lo digo desde esta localidad, Ituzaingó. Ituzaingó, que tiene al frente del Ejecutivo Municipal a un hombre que hace 23 años que está en el cargo y que no supo o no quiso poder abrir un hospital para la comunidad de Ituzaingó y de la zona oeste. Hace 3, 4 años atrás, en este programa, un poco retrasado también, de los hospitales del Bicentenario, en Ituzaingó se erigió un hospital nuevo, su construcción, que hoy está terminada en el 95%, solo falta equiparlo y ponerlo a funcionar. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, no tiene ese proyecto. El hospital de Ituzaingó está cerrado. Y acá nos tenemos que dar otros planteos que tienen que ver con preguntarnos si un hospital público pertenece a un gobierno, pertenece a una persona determinada o pertenece al pueblo. Y yo creo que el hospital público pertenece al pueblo, como pertenecen al pueblo las escuelas públicas, las plazas, el espacio público. Por eso decimos que no hay que dañarlo, porque es de todos. Pero también decimos que no podemos seguir soportando que siga allí cerrado, con un alambrado perimetral, porque no cumple la función por la cual fue levantado. Y entonces creemos que el pueblo de Ituzaingó, la comunidad en conjunto, tiene que ir y tomar posesión de ese hospital. Se lo hemos dicho al intendente, que no quiere hacerlo, claro. Hay que tomar posesión de ese lugar y poner a funcionar allí el hospital, con el esfuerzo que podamos hacer la comunidad para que pueda cumplir la función por la cual fue creado. Dice Jorge Rachid, la salud de los pueblos no tiene tiempos electorales, sino demandas urgentes. Decimos siempre que la demanda de salud es inelástica, lo cual significa que no tiene posibilidad de programarse ni postergarse ante el evento grave que se produce. Debe tener respuesta inmediata y sin condicionamientos, universal y accesible, porque es un derecho humano protegido constitucionalmente. Sin embargo, el mercado ha convertido la salud en un servicio de lucro, de oferta y demanda, de consumidores y proveedores que luchan por imponer servicios, como en un gran supermercado, donde las puntas de las góndolas son ocupadas por las marcas líderes, en este caso las prepagas, la industria farmacéutica y las tecnológicas, que ofrecen envases hermosos y marketing antes que excelencia de prestaciones. Desde hace más de 40 años, el paradigma de la salud pasó a ser la atención de la enfermedad. Apuntalada dicha concepción por la Constitución Nacional de 1994, que no solo fragmentó el sistema sanitario nacional, destruyó la cultura social sobre los servicios solidarios de salud y transformó a los argentinos en consumidores de servicios antes que individuos sanos, a los cuales el Estado debe proteger en esa situación. Es que el paradigma carrillista de la salud, carrillista referido a Ramón Carrillo, es su fortalecimiento.
La prevención como eje y las determinaciones sociales de calidad de vida como apuntalamiento de los indicadores de salud, sumado sí a la atención primaria y a los controles sobre los enfermos crónicos de enfermedades no transmisibles, como conceptos centrales de un plan federal de salud que recomponga la idea de país justo en lo social. Pero el tema de las políticas sanitarias excede a la discusión de los servicios públicos hospitalarios, ya que los sistemas solidarios de salud, íntimamente ligados al trabajo y a la producción, ya que devienen en su financiamiento de la pirámide virtuosa del único derrame que funciona socialmente, que es el trabajo como ordenador social. Entonces, los sistemas solidarios integrados constituyen el universo de las políticas sanitarias. El neoliberalismo, por lo contrario, lleva a la fragmentación nacional de los servicios públicos, la tercerización de los diferentes niveles de complejidad hospitalaria, la disgregación de las obras sociales sindicales con la desregulación del 2000 impuesta por el Banco Mundial, la apropiación privada de los riesgos del trabajo con las ART, la generación externa del PAMI y la imposición de patentes medicinales y tecnológicas por sobre las necesidades prestacionales de la epidemiología nacional. En ese camino es que se producen los efectos devastadores que el pueblo argentino está sufriendo desde el inicio de este proceso, donde fue clausurado el concepto de atención primaria y prevención de la salud. O sea que desde entonces desapareció el Ministerio de Salud y que ahora han firmado su certificado de defunción. No era tampoco el ministerio existente el que creemos apto para una política nacional y popular que debe reconstruirse en el marco de un gobierno nacional con justicia social al servicio del pueblo. Por esta razón, ignorar en este tiempo el dolor social profundo, el sangrado diario de un pueblo sufrido por los agravios políticos a los derechos sociales que han sido conculcados, llevando dolor y muerte al pueblo, es estar fuera de la realidad. La madre que no recibe el medicamento del niño con enfermedad dramática desde hace 3 meses no entiende el 2019. Sufre el hoy y piensa en mañana. Lo electoral está alejado del drama social y del conflicto emergente. Los temas sanitarios de hoy deben ser resueltos lo antes posible, al menor costo social posible. Ese es el arte de la política. Esta definición incluye afirmar el agotamiento de este proceso político que se ha quedado sin margen de maniobra y solo le queda la sumisión y la entrega colonial como única opción. El cambio debe ser democrático y en paz, existiendo los mecanismos constitucionales para realizarlo. Elecciones anticipadas, renuncia, juicio político, plebiscito vinculante son herramientas que evitarían el conflicto social que se avecina, con niveles crecientes de represión y tensión permanente. La salida puede dar respuesta a esa madre en un nuevo escenario y los dirigentes podrán hablar de elecciones al tiempo de dar respuestas de cómo salir de la crisis, generando en el pueblo esperanza cierta. Desde un peronismo amplio, pero doctrinario y profundo en sus contenidos revolucionarios, nacionales y latinoamericanos. Los diagnósticos están acabados. El pueblo exige tratamientos enérgicos ante la situación terminal. Jorge Rachid, médico, militante político, compañero. Aquí está el debate, aquí está la cuestión. Vamos a hablar en próximos bloques de la Administración de Justicia,
cómo pensamos que tendría que ser. Vamos a hablar de la centralidad del Estado en lo que tiene que ver los servicios públicos, lo que tiene que ver con la educación, con la salud, lo que tiene que ver con todas las cosas que son estratégicas para que una sociedad se desarrolle en felicidad. Ahora vamos a escuchar un poco de música, los anuncios de quienes nos apoyan para hacer este programa y luego regresamos.